mecánica. En estos tiempos es muy importante conocer pues los principios básicos de la ventilación mecánica, ya que en los últimos años, por la pandemia de la COVID-19, pues, se ha visto que más pacientes pues, han requerido de este manejo. Entonces, es muy importante conocer pues, lo básico mínimo de la ventilación mecánica, ya que pues esto es todo un tema muy extenso que en una hora pues no podríamos abordar completamente. Sin embargo, pues trataré de abordar los principios más importantes que debemos de conocer como pues enfermería. Primero que nada, pues, vamos a abordar y recordar un poco de la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio. Como todos conocemos, pues la función principal del aparato respiratorio es la de aportar al organismo el suficiente oxígeno para el metabolismo celular, así como eliminar el dióxido de carbono, producido como consecuencia pues por este mismo metabolismo. Además, aquí pues funciona o participa otro aparato muy importante que es el cardiovascular, por el cual va a fluir la sangre que transporta gases entre los pulmones y las células de los tejidos. Alguna otra de sus funciones son regula el pH sanguíneo, contiene receptores para el olfato, va a filtrar el aire de partículas extrañas, origina sonidos y libera agua y calor corporal. Bien, el aparato respiratorio, como lo comentaba, junto con el cardiovascular, va a contribuir a este aporte de oxígeno. Se va a eliminar el dióxido de carbono. El oxígeno es una molécula que participa en este metabolismo aerobio de la glucosa para obtener el ATP. Y todas estas reacciones van a liberar el dióxido de carbono. Como lo comentaba, debe eliminarse pues rápidamente y eficaz para evitar esta acidez. Sin embargo, es muy importante tener niveles óptimos de oxígeno en nuestros pacientes. Cuando existe una cantidad de oxígeno mayor a la necesaria y existe, o sea que estamos hablando de un cuadro de hiperoxemia, lo que va a suceder en nuestro organismo es una vasoconstricción periférica y esto, pues además de que va a liberar una gran cantidad de radicales libres, perdón, nuestro organismo, va a generar también vasodilatación capilar pulmonar y por ende ambos van a generar cierto daño en el organismo. Entonces, tener a un paciente, a veces, por ejemplo, los vemos en la sala de urgencias, lo vemos saturando al 100% con unas puntas nasales, por ejemplo, y a veces en ocasiones, pues hasta nos puede dar gusto, ¿no? De decir, wow, está saturando al 100%. Tomamos una gasometría con una presión arterial de oxígeno igual mayor al 100%, pero pues esto no es bueno, ya que me puede llevar a una hipertensión arterial sistémica. Entonces, si no requiere oxígeno a nuestro paciente, pues hay que evitar pues darle este apoyo. Y al contrario, asimismo sucede con datos de hipoxemia. Cuando tenemos niveles bajos de oxígeno, esto nos puede llevar a una vasodilatación periférica y a su vez nos puede llevar a un aumento de CO2. Entonces aquí tenemos a nuestro principal enemigo, que es el dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono es el principal vasodilatador del organismo. Entonces tenemos vasodilatación periférica y vemos, por ejemplo, aquí a un paciente desaturando con 80-85%, por ejemplo. Tomamos una gasometría, vemos una presión arterial de oxígeno de unos 70% y hemodinámicamente lo vemos hipotenso, por ejemplo,
90-40, por esta vasodilatación que presenta nuestro paciente. Y al existir una vasoconstricción capilar pulmonar, lo que va a suceder a nuestro paciente es que al implementarle este apoyo de oxigenoterapia, pues va a tardar el oxígeno en subir por esta vasoconstricción capilar. Bien, recordemos un poco de la anatomía básica del sistema respiratorio. Para facilitar el estudio de lo podemos dividir en dos apartados: una vía aérea de conducción y unidades de intercambio gaseoso, o también conocido como ventilación eficaz. En la vía aérea de conducción se va a condicionar y dirigir el aire antes de llegar a los alvéolos. Y una de sus funciones, pues, es calentar, humedecer y filtrar el aire. Tenemos una vía aérea alta, que se compone por nariz, faringe, laringe, y una vía aérea baja, que se compone por tráquea y bronquiolos. Y a todo esto también se le denomina espacio muerto. Se le conoce así porque en estas áreas no existe un intercambio gaseoso. O sea, como su nombre lo dice, solo pasa el aire por aquí, pero no hay un intercambio gaseoso, a diferencia de las unidades del intercambio gaseoso que da lugar por este orden: bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, saco alveolar y por último el alveolo, como su nombre lo dice, es donde se produce el intercambio gaseoso. El volumen de aire en cada respiración que nosotros metemos, es decir, el volumen corriente, pues va a variar de una persona a otra en un adulto promedio. Alrededor de un 70%, digamos, unos 350 mililitros, llega realmente a las unidades del intercambio gaseoso, donde se va a hacer el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El otro 30%, es decir, 150 mililitros, se va a quedar en las vías aéreas de conducción. Y más adelante vamos a retomar este concepto de volumen corriente. Dentro de la fisiología de la respiración, pues funciona con 4 etapas: la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso, el transporte de gases y los mecanismos que regulan la respiración. Si se altera alguna de estas etapas, una o dos o más, pues obviamente nuestro paciente probablemente va a requerir de apoyo de oxígeno o incluso llegar a una ventilación mecánica. Y hablemos de la primera etapa, que es la ventilación pulmonar. Aquí es importante definir dos grandes conceptos, que es la respiración y la ventilación. La respiración es como tal el intercambio de gases de oxígeno, dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente externo. Mientras que la ventilación solamente es la entrada y salida de este aire. Pero la entrada y la salida de este aire se da a través de dos grandes procesos, que es la inspiración y la expiración. ¿Y cómo funcionan estos procesos? Funcionan a causa de cambios en la presión intrapleural. Durante la inspiración normal, se va a contraer el diafragma y los músculos intercostales. Por ende, la cavidad torácica va a aumentar de tamaño, su volumen, cuando se expanden los pulmones, lo que va a generar la presión alveolar disminuya a 758 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que la presión atmosférica del medio ambiente al nivel del mar es de 700 milímetros de mercurio, por lo cual en la inspiración pues el aire se va a desplazar siguiendo este gradiente de presión desde la atmósfera hacia los pulmones, es decir, pues la salida de aire como tal.
Y en la expiración, el diafragma y los intercostales externos se van a relajar. Esto va a ocasionar que la cavidad torácica disminuya su tamaño, los pulmones se retraigan y la presión alveolar aumente a 762 milímetros de mercurio, lo que va a ocasionar que el aire se mueva de los pulmones hacia el medio ambiente. Bien, pues como ya se ha expuesto, la diferencia de estas presiones pues producen un flujo aéreo durante la inspiración y la inspiración. Sin embargo, otros factores van a influir, van van a influir en la velocidad de flujo y la ventilación pulmonar. Al hablar de la tensión superficial, al hablar de la tensión superficial del líquido alveolar, pues esto hay una fina capa de líquido alveolar que cubre la superficie de los alveolos y este jala las paredes hacia adentro. Entonces, la función de esto es crear una presión para que el aire salga del alveolo en la exhalación. Pero aquí hay un problema, que las paredes de los alveolos son muy delgadas y va a llegar un momento en que no van a resistir la presión y la fuerza del líquido, pero la naturaleza, pues como sabemos, es muy sabia. Hay algunas células epiteliales aquí en las paredes que, que van a secretar un líquido conocido como surfactante pulmonar, que es aquí nuestra estrella del día. Y pues que este es un complejo de fosfolípidos y proteínas que es capaz de reducir la tensión superficial y evitar el colapso alveolar. Recordamos que en los síndromes de distrés respiratorio en los neonatos pues, es por la falta de surfactante, ya que los alveolos pues, se colapsan. También lo podemos, por analogía, lo podemos comparar, por ejemplo, con una burbuja de jabón. La tensión superficial, la presión eh, la trae hacia el centro y esto provoca que las burbujas de jabón exploten, porque ahí pues obviamente no hay surfactante. Pero a nuestros alveolos, al tener el surfactante, pues esto genera que estos alveolos no se colapsen. Otro factor es la distensibilidad o compliance, que es la propiedad que permite el alargamiento o la deformidad de los pulmones y que regresen pues obviamente a su forma original. Y esto pues se determina por el volumen y la elasticidad pulmonar. También otro de los factores que influyen es la resistencia de las vías aéreas. Como tal, la resistencia friccional que ponen las vías aéreas al gas que circula dentro de ellas, siendo la presión necesaria para generar un flujo de gas a través de estas vías. Bien, ahora hablemos de los volúmenes y capacidades pulmonares. Es muy importante conocer pues, que los volúmenes y las capacidades pulmonares, ya que esto es importante que sean normales para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso. Estos volúmenes pues se miden con una espirometría y por ejemplo para diagnosticar la EPOC al paciente pues se le manda a hacer esta prueba y vemos si sus volúmenes y capacidades pulmonares son los adecuados, entre otras patologías. Y aquí, por ejemplo, vemos el concepto que les comentaba anteriormente, que es el volumen corriente. Este volumen corriente es aproximadamente de 500 mililitros y este volumen pues, es el que nosotros
metemos y sacamos en cada respiración. Por ejemplo, ahorita pues todos tenemos un volumen corriente de 500 mililitros. Sin embargo, el volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional que se puede inhalar de manera forzada, es decir, ahorita estamos respirando pues tranquilamente con un volumen corriente de 500. Pero nosotros hacemos una inhalación forzada, o sea, metemos aire y aproximadamente es de 3.100 mililitros en hombres y 1.900 mililitros en mujeres. El volumen de reserva, expiratorio es el volumen adicional que se puede exhalar de manera forzada. Es decir, eh, estamos respirando tranquilamente y exhalamos, sacamos el aire y va a ser aproximadamente de unos 1.200 mililitros en hombres y 700 mililitros en mujeres. Y por último, el volumen residual es aquel volumen que se queda en los pulmones después de que ya realizamos esta expiración forzada. Es aproximadamente de unos 1.200 mililitros y 1.100 mililitros en mujeres. Y las capacidades pulmonares. Las capacidades, estas son la suma de el volumen corriente, perdón, de los volúmenes y la capacidad. La capacidad inspiratoria es la capacidad de aire que se puede inspirar. Esta es la suma pues del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Es aproximadamente de 3.600 mililitros. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración. Esta es la suma del volumen residual inspiratorio más el volumen residual y es aproximadamente de unos 2.300. En algunas bibliografías pues, van a ver que varían estos volúmenes, pero no varía mucho. La capacidad vital es la suma del volumen residual inspiratorio más el volumen corriente más el volumen residual expiratorio. Esta es la cantidad de aire que se puede expulsar con inspiración y expiración forzada. Vemos la gráfica. La capacidad pulmonar total, que es la suma es el volumen máximo. Se pueden expandir los pulmones pues con el máximo esfuerzo. Y aquí pues encontramos que diversas patologías pues van a afectar algunas de estas capacidades. Por ejemplo, en el distrés respiratorio agudo, pues disminuye significativamente lo que es la capacidad residual funcional. Y otro ejemplo, pero ya en circunstancias más fisiológicas, se da en el embarazo, en el cual pues, disminuye la capacidad inspiratoria. También es importante diferenciar qué son los volúmenes y las capacidades. Un volumen, pues, es el máximo al cual se puede expandir el pulmón, así simplemente. La capacidad va a ser la suma de estos volúmenes. Bien, la segunda etapa de nuestra fisiología es el intercambio gaseoso. En la transferencia de gases desde el alveolo hasta el capilar pulmonar van a influir fenómenos tanto de difusión como de la relación ventilación-difusión. En la difusión, pues existe un movimiento de moléculas a través de una membrana semipermeable donde se ejerce el aumento de la presión a una donde hay una menor presión. Durante la ventilación y la perfusión, en esto es muy importante que esto esté equilibrado, tanto la ventilación como la perfusión, ya que durante la ventilación los alvéolos deben de renovar su gas periódicamente y deben de estar bien
fundidos, o sea, recibir un flujo sanguíneo constante, ya que esta causa desequilibrada es la principal causa pues de hipoxemia. La capacidad de difusión en la membrana alveolar capilar para el dióxido de carbono es 20 veces mayor que el oxígeno. Pues esto suena lógico porque tenemos que eliminar mayor dióxido de carbono que oxígeno. Aquí en la imagen vemos cómo tenemos un alveolo normal, mantiene un equilibrio de la ventilación-perfusión. Sin embargo, aquí vemos un alveolo con perfusión, pero sin ventilación. Y aquí en esta otra imagen vemos un alveolo ventilado, bien ventilado, pero sin perfusión. Entonces lo ideal es tener un alveolo bien perfundido, bien ventilado para que se pueda generar este intercambio gaseoso. La tercera etapa es el transporte de gases. Hasta ahora, pues ya hemos recordado los caminos que va a recorrer el oxígeno para llegar desde el aire atmosférico hasta los capilares pulmonares. Bien, ya en la sangre, el oxígeno en su mayor parte va unido a la hemoglobina, un 97% y un 3% está disuelto en el plasma. Y el dióxido de carbono pues, está disuelto en el plasma un 5 a 7% y un 30% va unido a la hemoglobina y el resto en forma de bicarbonato. Y pues en resumen necesitamos un normal funcionamiento pulmonar para que se genere un buen transporte de gases, una cantidad normal de hemoglobina en la sangre y un normal funcionamiento del corazón y la circulación vascular. Por ejemplo, en la anemia, pues hay un déficit del transporte de oxígeno. Se puede producir por una hipoxia celular severa. ¿Ok? Y los mecanismos que regulan la respiración están situados en el sistema nervioso central a nivel del bulbo y la protuberancia. Y hay una área neumotáxica y una área amniótico. Esto se le llama como grupo respiratorio pontino, que de forma cíclica y ordenada regulan la inspiración y la expiración. Además, también pues es importante el buen funcionamiento a nivel del esqueleto costal y vertebral y los músculos que pues van a intervenir en la respiración, como lo son el diafragma, los intercostales externos, los músculos abdominales, etcétera. Pues ya entrando un poco más en materia de lo que es la ventilación mecánica, pues vamos a definir cuál es su misión aquí. Esto hay que tener bien en claro que no es un tratamiento, sino que es un soporte respiratorio, va a ser un procedimiento de sustitución temporal de la función ventilatoria hasta que el problema por el cual pues se instauró se corrija. La ventilación mecánica, pues, es algo que, bueno, anteriormente ya, tiene muchísimos años que se usaba la ventilación mecánica. A los primeros respiradores se les llamó pulmones de acero y estos actuaban con presión negativa. Es decir, que la presión se ejercía pero por encima de la pared torácica para poder expandir estos pulmones. Fueron usados por primera vez en Dinamarca en los años de 1953 durante la pandemia de la poliomielitis. Y a partir de los años 70 ya se fueron haciendo modificaciones a estos ventiladores, ya se crearon las unidades de medicina intensiva y actualmente ya los ventiladores
funcionan a presión positiva, ya se pueden adaptar un poco más a las necesidades de cada paciente. Sin embargo, actualmente, pues, con las tecnologías que se tienen, pues todavía no se puede suplir esa función ventilatoria de manera fisiológica como tal. Bien, algunos de los objetivos de la ventilación mecánica pues van a ser regir la hipoventilación de nuestro paciente, mejorar la oxigenación y el transporte de oxígeno. Lo más importante, pues disminuir el trabajo respiratorio, provocando que los músculos pues descansen y reacondicionar estos músculos. También es muy importante el confort del paciente, es decir, minimizar la desincronía. Es muy importante que el paciente esté pues, bien acoplado al ventilador. A veces vemos al paciente en su unidad, lo vemos diaforético, inquieto, y probablemente ese paciente esté en un modo equivocado, que más adelante vamos a ver los modos, y el paciente pues debe de estar bien acoplado al ventilador, no debe de estar combativo luchando contra el ventilador, ya que la ventilación mecánica pues no es una tortura como tal. Entonces, la ventilación mecánica pues se debe de prever lo más que se pueda y más por ejemplo en los servicios de urgencia donde no se debe de retrasar hasta que se convierte en una emergencia, ya que los resultados van a ser mejores cuando se inicia de una forma temprana y una forma electiva, en lugar de una situación de emergencia. A veces nuestros médicos colegas retrasan la ventilación mecánica y pues esto no debería de ser así. Y algunas de las indicaciones pues las desgloso a continuación, van a ser las siguientes. Una insuficiencia respiratoria, es decir, se le toma al paciente una gasometría arterial y vemos una presión arterial de oxígeno menor a 60 a 55 milímetros de mercurio. Pacientes que ya tuvieron oxígeno suplementario previo, pues van a requerir ventilación mecánica, una saturación menor a 88% previo a oxígeno suplementario. También va a requerir este apoyo de la ventilación mecánica. O sea, estamos hablando de una hipoxemia. Algunas de estas causas puede ser neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, edema agudo, síndromes pleuropulmonares, etc. Otra puede ser en casos de hipercapnia, cuando vemos a una gasometría del paciente con una presión arterial de dióxido de carbono arriba de 50 milímetros de mercurio, con un pH menor a 7.32, estamos hablando de una acidosis. Habitualmente puede ser que habitualmente es sintomática. Aquí les menciono que consultar la tabla de presiones de oxígeno y dióxido de carbono del doctor Pérez Padilla, así lo pueden buscar en su buscador. Y este artículo nos habla de los diferentes, perdón, nos habla de los valores normales de acuerdo a los niveles, el nivel del mar, tanto de los estados como de las ciudades aquí en la República Mexicana. Entonces vemos cómo es diferente los valores, por ejemplo, aquí en Irapuato y en México, cómo cambian estos valores de dióxido de carbono y por lo tanto también son muy importantes para hacer posteriormente el ajuste de estos valores ya cuando se tiene un paciente bajo ventilación mecánica. Otra de las indicaciones es la protección de la vía aérea. Cuando el paciente tiene apnea, obstrucción de la vía aérea, un deterioro neurológico que condicione a hipoxemia o hipoventilación, una alta probabilidad de obstrucción, un traumatismo craneoencefálico severo,
traumatismo facial o cervical, que haya compromiso de la vía aérea y quemaduras de vía aérea o sospecha de esta. Aquí es importante también conocer la clínica pues, de la insuficiencia respiratoria. Vemos cuando el paciente tiene disnea, hasta ellos mismos lo refieren que les falta el aire, o por ejemplo, nosotros lo vemos clínicamente y lo vemos que está pues, con estas respiraciones. Otro es la taquipnea, que es la respiración rápida y poco profunda. Cuando lo vemos con cianosis distal en las extremidades, aleteo nasal, un tiraje intercostal, cuando los músculos entre las costillas tiran hacia adentro, una disociación toracoabdominal, incluso alteración del estado de conciencia. Esta clínica pues va relacionada con lo que ya comentaba en la hipoxia y en la hipercapnia. También dentro de las indicaciones neurológicas es una escala de Glasgow menor o igual a 8 puntos y una disminución de 2 puntos del puntaje inicial. Indica deterioro neurológico progresivo, o sea, este paciente se nos está deteriorando y pues va a requerir una ventilación mecánica. Y dentro de las indicaciones misceláneas, pues esto se da por procedimientos diagnósticos o terapéuticos, por ejemplo, una broncoscopía durante la anestesia, analgesia, van a ser sometidos a cirugías mayores o un transporte de un paciente con un riesgo inminente, con compromiso neurológico, respiratorio severo. Bien, hablábamos que actualmente los ventiladores pues generan, más bien funcionan a presión positiva. Y para que esta presión positiva o esta función se dé, requieren varios elementos. El primero de ellos es el volumen. El volumen pues va a ser la cantidad de aire, la cantidad de aire que va a entrar a los pulmones de nuestro paciente. Y este volumen va a entrar por una presión. La presión va a ser la fuerza para enviar este volumen de aire a los pulmones de nuestro paciente. Pues es el flujo y el flujo, cantidad de aire ventilador. Bien, bien, hoy en día se utilizan pues numerosos términos para definir las distintas modalidades de ventilación mecánica. A veces se llega a situaciones muy complejas, intentan diferenciar técnicas similares que usan siglas distintas para una misma técnica. Sin embargo, en esta presentación solo voy a mencionar los modos más utilizados, esperando que sea de la forma más racional y estructurada posible, ya que hay bastantes modos en la actualidad. Bien, dentro de las modalidades, pues, hay modalidades controladas, asistocontroladas, modalidades de soporte o intermitentes y modalidades espontáneas. En esta gráfica nos muestra la interacción tanto del paciente como del ventilador. En las modalidades controladas o asistocontroladas, el paciente está dormido o relajado, entonces
sus pulmones pues no hacen ninguna función, no puede iniciar la inspiración. Y el ventilador es el que va a iniciar cada inspiración según la frecuencia respiratoria. En esta modalidad, el ventilador es nuestro mayor protagonista. En las modalidades de soporte o intermitente, el paciente ya tiene algo de fuerza para iniciar la inspiración. A veces inicia él o a veces va a iniciar el ventilador. Y en este modo se garantiza un volumen minuto. Aquí vemos ya como, digamos, ya colabora un 50% el paciente y un 50% el ventilador. Y en las modalidades espontáneas, aquí vemos cómo pues está más chiquito el ventilador. Nos quiere decir que el paciente es el mayor protagonista, ya que este va a iniciar la inspiración, va a marcar su propia frecuencia respiratoria y solamente el ventilador pues es el que va a ayudar, el que le va a brindar este soporte. Y es muy importante diferenciar, porque hablamos tanto de modalidades como de modos ventilatorios, perdón, pero cuando hablamos de modalidad, es la forma en que voy a programar al paciente, ya sea por presión o por volumen. Y un modo ventilatorio es la interacción que tiene el paciente con el ventilador. Actualmente, todos los ventiladores que tenemos en nuestras unidades son tanto barométricos como volumétricos, es decir, que se pueden programar tanto por volumen como por presión. Y también tienen modos convencionales. Y estos modos convencionales también los tienen todos los ventiladores. Y al hablar de un modo no convencional, son el que el proveedor va y te vende. O sea, hablamos de un APRV, un IPPV, etcétera. Entonces, los modos convencionales de los que vamos a hablar son el CMV, controlado, asistida controlado, sincrónica intermitente, que es el SIMV, la modalidad por presión de soporte y la CPAP, que es la presión positiva continua de vía aérea. En el modo ventilación mecánica controlada, el CMV, el ventilador mecánico administra al paciente el volumen o la presión programados, ya que se puede programar tanto por presión como por volumen, sin que el paciente intervenga en forma activa. O sea, que hablamos que en esta modalidad se sustituye totalmente la función respiratoria. Incluso cuando vemos las gráficas en nuestra gráfica de presión-tiempo, vemos un ciclo controlado. Vemos como la inspiración y la expiración la hace el ventilador. Más adelante vamos a ver cuándo es que vemos que el paciente está haciendo esfuerzo respiratorio o él está metiendo respiraciones. Pero este modo tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, permite un adecuado control de la ventilación alveolar, regular el estado ácido-base, porque pues nosotros programamos el volumen, la frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces podemos regular este estado ácido-base de manera pues, muy fácil, por así decirlo. Disminuye en forma importante el trabajo respiratorio del paciente, ya que pues por lo general en este modo, los pacientes se encuentran sedados y pues puede causar asincronía paciente-ventilador. Como lo comentaba, requiere el empleo de sedación y o parálisis muscular para una mejor eficiencia. Sin embargo, el uso prolongado de esta modalidad pues, puede ocasionar debilidad muscular. Recordemos que músculo que no se usa, pues se atrofia y pues puede causar esta atrofia de los músculos respiratorios.
Este modo se utiliza a pacientes, por ejemplo, en paros respiratorios, intoxicación por drogas, deprimen el sistema nervioso central, pacientes en coma o incluso con muerte cerebral. Este modo, como lo comentaba, de la atrofia muscular, también si esta atrofia se llega a presentar, el paciente puede llevar a traqueostomía. Hay estudios que indican que pacientes que duran más de 72 a 96 horas en este modo, pues, tienen mayor tasa de requerir traqueostomía. Pero, sin embargo, pues es bueno cuando se hace un manejo avanzado de la vía aérea solamente de inicio. Por eso es importante que nuestros médicos avancen de modalidades a nuestros pacientes. Otra modalidad es la asistido controlada. En esta modalidad también se puede programar tanto por presión como por volumen. Aquí el ventilador mecánico va a actuar de forma fija, proporcionando el volumen corriente o la presión, pero aquí, a diferencia de la controlada, va a permitir que el paciente demande nuevas respiraciones. En nuestra gráfica de presión-tiempo vemos cómo hay un ciclo controlado. El ciclo inspiración y expiración lo realiza el ventilador. Aquí vemos otro ciclo controlado, pero ya vemos que el paciente metió una respiración. Esta deflexión que vemos aquí es cuando el paciente mete una respiración él solo, o sea que tiene un esfuerzo inspiratorio, el ventilador lo detecta, el ventilador solo va a asistirlo para que realice su ciclo de inspiración e expiración. Aquí vemos otro ciclo asistido. Sin embargo, vemos aquí cómo se va alargando la expiración y el ventilador dice, oye, espérate, ya no metiste respiraciones tú, entonces me toca a mí. Va a comenzar un ciclo controlado, inspiración y expiración. Y al igual, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues va a asegurar un volumen corriente más preciso comparado con modos controlados por presión. Asegura un volumen minuto más preciso y es útil para controlar y quitar el atrapamiento aéreo. Va a ser también útil para controlar y corregir la presión arterial de oxígeno. Dentro de sus desventajas, pues es que tenemos que tener una monitorización muy estrecha los cambios de estas presiones, ya que ahora la ventilación pues se maneja por metas de presiones pulmonares y tenemos que estar pues muy al pendiente que estas presiones pulmonares sean las normales o las adecuadas, dado que este modo pues no controla la presión inspiratoria. También algo que se me pasó comentarles de la ventilación asisto controlada, eh, tenemos que tener pues a nuestro paciente con una sedación pero no tan profunda, digamos un RAS de -2, -3, porque pues obviamente como el ventilador solamente lo va a asistir para que meta esfuerzos inspiratorios, tenemos que tener nuestro paciente con esta sedación, pero no tan profunda para que genere los esfuerzos. Y dentro del modo del SIMV, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, es una combinación de respiración de la máquina y espontánea. Es un modo de destete para pacientes con respiración espontánea. Un modo que ya en la actualidad pues ya casi está en desuso, ya que prolonga el periodo de desconexión de la ventilación mecánica. Eh, pues permite que, como su nombre permite más bien, el paciente pueda realizar respiraciones. Sin embargo, hay
pacientes que prefieren, al estar bajo esta modalidad, porque pues son pacientes despiertos, tienen que meter ellos sus respiraciones espontáneas, refieren que lo comparan, por ejemplo, al ir en un coche a una velocidad constante, y al sacar la cabeza por la ventana, pues, ese aire que entra así de manera brusca, pues sienten como que ahogarse, ¿no? Entonces, también eso pues genera un disconfort. Incluso hay pacientes que muerden la cánula o el tubo endotraqueal para evitar el paso de ese aire. ¿Por qué? Porque el paciente detecta un periodo de apnea y pues trata de compensarlo introduciendo una cantidad de volumen. Hay pacientes que muerden esta cánula pues, para evitar eso. Nosotros como enfermería, pues para que no lo muerda, vamos y le metemos una cánula de Guedel, evitar pues que esté mordiendo el tubo, pero no nos ponemos a analizar que si se encuentra bajo esta modalidad, debe ser por este disconfort que está teniendo el paciente. Pues no es muy recomendable por eso tampoco. Dentro de las ventajas y desventajas, pues se reduce la competencia entre el paciente y el ventilador en algunas ocasiones, ocasiona menos hiperventilación y menos autopip, y hay menor riesgo de atrofia muscular, ya que pues como vamos a tener un paciente despierto, no vamos a tener los músculos pues, sin realizar sus funciones. Otra modalidad es la ventilación con presión de soporte. Y esta es una aplicación de una presión positiva programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo. Es decir, que el paciente aquí va a determinar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo y el volumen tidal. Por ende, pues también el paciente debe de estar despierto, debe de tener un centro respiratorio intacto y un patrón ventilatorio fiable. En pues solamente tenemos pacientes con infusiones de analgesia y pues el ventilador mecánico solo va a generar el soporte para alcanzar esos volúmenes adecuados. Dentro de las ventajas y desventajas, pues nos permite vencer el trabajo de resistencia, disminuye el consumo de oxígeno y aumenta la probabilidad de que tolere mejor el destete. Ya después de pues lo podemos llevar a un apoyo de, por ejemplo, de alto flujo o incluso ya una mascarilla con reservorio. Mejora la sincronía y el confort, permite regular el volumen tidal, el volumen minuto, la presión pico y el esfuerzo muscular. Aquí el volumen tidal es variable dentro de sus desventajas y no garantiza la ventilación alveolar. Volumen tidal variable. Y el ciclado de la máquina pues puede fallar y nos puede llevar al paciente a un paro respiratorio. Y la CPAP, la presión positiva continua en la vía aérea. Aquí el paciente pues va a realizar todo el trabajo respiratorio. Y va a aumentar la capacidad funcional residual, que ya hablábamos de las capacidades y los volúmenes pulmonares. La oxigenación, la distensibilidad y va a disminuir el trabajo respiratorio. Entonces el ventilador no suministra ningún ciclo mecánico, todo lo realiza el paciente, ya que mantiene una presión continua y esta presión pues, el paciente la puede aprovechar. Dentro de sus ventajas y desventajas, va a reducir la atelectasia, mantiene y promueve la fuerza muscular. La CPAP como método de destete con el paciente conectado al respirador permite usar las alarmas de volumen tidal salado,
apnea, beneficiarse de las ventilaciones mandatarias como frecuencia de respaldo. Se puede monitorizar el volumen tidal, lo que no es posible hacer durante el destete con tubo en T. A veces, cuando ya se va a destetar de un modo, por ejemplo, asisto controlado, lo llevamos a nuestro paciente a tubo en T. Sin embargo, esta modalidad la podemos aprovechar para realizar este destete en lugar del tubo en T. También puede causar disminución del gasto cardíaco como desventaja, un aumento de la presión intracraneal y se puede producir un barotrauma pulmonar si la programación que realizamos pues, no sea la adecuada. Y aquí tengo una pregunta, presión o volumen. Pues en nuestras unidades, y aquí existe así como el debate de la presión o volumen, ¿qué es mejor? Pues es más común que se programen a los pacientes por volumen. Sin embargo, también va a depender de lo que necesita el paciente, de la patología, del grupo de edad. También, ¿qué sabe vigilar el equipo? O sea, médicos, enfermería, terapeutas, etcétera. Hay muchos, no, me acuerdo mucho de un docente, un médico, que nos decía, ¿cuál es la mejor modalidad? Pues la mejor modalidad es la que tú sepas, usar. Esa, pero obviamente garantizando que al paciente pues va a traerle beneficios, ¿sí? Entonces es muy importante pues conocer la programación del ventilador de manera inicial. ¿Por qué? Porque todos, tanto enfermería, médicos, terapeutas, todos tenemos la capacidad y si tenemos el conocimiento, pues podemos hacer esta programación, por ejemplo, en la sala de choque, hacer esta programación de manera inicial y posteriormente, pues nuestros médicos harán los ajustes correspondientes. Dentro de esta programación se debe de programar un volumen corriente, una PEP, una frecuencia respiratoria, un tiempo inspiratorio, una sensibilidad, también conocido como disparo, trigger o gatillo, un flujo inspiratorio y una FIO2. Entonces, el volumen tidal es el volumen de aire que se va a programar para ser entregado en cada insuflación al parénquima pulmonar. Se recomienda que a pacientes sin patología pulmonar se inicie de 6 a 8 de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal y se recomienda iniciar con 8 mililitros sobre kilogramo. Pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, los valores normales son de 4 a 8 mililitros sobre kilogramo de peso predicho y se recomienda iniciar con 6 mililitros sobre kilogramo de peso. Esto por las guías de Berlín del 2012. ¿Cómo se determina el peso ideal? De acuerdo a las fórmulas de la OMS, para determinar el peso ideal para pacientes sin patología pulmonar, es talla en metros cuadrados por 23 en hombre y por 21.5 en mujeres. Para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo o con patologías pulmonares, la fórmula es talla menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres y más 45 en mujeres. La PEP, que es la presión positiva al final de la expiración, como ya lo comentábamos, pues se utiliza para mantener los alvéolos abiertos, que de otra manera pues permanecerían cerrados, y para aumentar la presión media en las vías aéreas y con ello mejorar la oxigenación. Los valores normales son de 5 a 8 centímetros de agua. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta el índice de masa corporal de nuestros pacientes adultos. Si es menor a 30, se programa una PP5 de 30 a 40, 8 y más de 40, 10. Es muy importante
tener un valor, conocer estos valores, ya que los efectos perjudiciales de la PEP también pues puede disminuir, puede llevar a una insuficiencia cardíaca por menor retorno venoso al lado derecho del corazón y por el riesgo de provocar un barotrauma. También una disminución de la TA, un aumento de la presión intracraneal, también puede disminuir la diuresis y pues también se limitan algunas patologías. Entonces, hablar de la PEP también es otro tema muy extenso, pero pues sin embargo aquí solamente les menciono de manera muy puntual algunos efectos adversos que podría llevar tener una PEP muy alta. Otro de los parámetros es la frecuencia respiratoria, que es el programa un mínimo de respiraciones por minuto, de 12 a 16 o incluso hasta 30, sin patología pulmonar, y pues estos se deben de ajustar de acuerdo al nivel de dióxido de carbono. Un tiempo inspiratorio, que también ya veíamos cómo es el ciclo inspiratorio y expiratorio. A una relación IE, o sea, es decir, de 1 a 2, que es la fisiológica, un segundo de inspiración y 2 segundos de expiración. Una sensibilidad, también conocido como trigger, disparo o gatillo, y este es el mecanismo en el que el ventilador es capaz de detectar el esfuerzo respiratorio del paciente. Abre la válvula inspiratoria, inicia esa insuflación generada por el ventilador mecánico. Y este pues debe ajustarse para evitar grandes esfuerzos, pues obviamente tener un paciente bajo confort, y solo se programa en modalidad asistida y espontánea. Esta se puede programar por presión o por flujo. La presión va de menos 0.5 a 2 centímetros de agua y por flujo de 1 a 3 litros por minuto. Un flujo inspiratorio, que es la velocidad de entrada de aire en la vía aérea, que va de 20 a 60 litros por minuto. Ya veíamos también en una diapositiva anterior el flujo en la ventilación mecánica a presión positiva es uno de los componentes. Este también, el flujo se determina a través del tiempo inspiratorio y el volumen corriente. Y también se programa, por último, una fracción inspiratoria de oxígeno. Y este va a ser el necesario para tener metas de saturación. En pacientes con SDRA, las metas de saturación va de 88 a 94%. Sin patologías pulmonares, va de 92 a 96%. Pero de manera inicial se recomienda pues al 100% hasta obtener una gasometría y ya pues hacer los ajustes correspondientes. Bien, aquí les había puesto un ejemplo, pero por el tiempo ya no lo vamos a poder abordar. Voy a pasar a lo último. Bueno, aquí esta es la monitorización que se debe de tener en cuenta. La presión pico debe de ser menor a 35 centímetros de agua, la presión meseta menos de 24, la presión transaérea que se calcula restando la presión máxima menos la presión meseta, o sea, estas dos, presión pico menos meseta, y debe de ser menor a 2.5 a 3 centímetros de agua, y la presión meseta menos el PEP nos da una presión de distensión, y pues también tenemos aquí la PEP. Estas son las metas ventilatorias de protección pulmonar. Como les comentaba, ahora la ventilación pulmonar se da por protección, no como antes, que era como una receta de cocina, que primero el ventilador o al paciente lo programaban controlado y luego lo iban progresando, pasaba por todas las modalidades. Sin embargo, hoy en día estas metas de protección pulmonar nos permite que ya en esa modalidad, si se da eficazmente, ya nada más se destete
ejemplo, de un asistido controlado por volumen, se destete a CPAP y se pueda decanular ese paciente. Bueno, también es muy importante mantener una permeabilidad de las vías aéreas. Cuando nosotros vemos una presión máxima alta, debemos de tener ahí mucha precaución, ya que a veces el ventilador está alarmando y nos marca presión máxima alta o presión pico alta. ¿Qué quiere decir? Que pues nuestro tubo tiene secreciones o el paciente está haciendo algún broncoespasmo, que generalmente es por el famosísimo moco asesino. Y también lo podemos ver es cuando el paciente tiene secreciones, pues en la curva de nuestro ventilador de flujo tiempo, vemos estas onditas y esto quiere decir que nuestro paciente tiene secreciones o está en broncoespasmo, porque esto generalmente pues es recto. Y cuando tenemos estas curvas, nos habla de que tiene secreciones y pues obviamente tenemos que aspirar a nuestro paciente. Bueno, eso es algo de lo que ya hablaba. Y pues debemos de tener un tubo centrado, bien fijado, limpio y el neumotaponamiento, el globo del tubo debe de estar inflado a 20 a 30 centímetros de agua y de 15 a 24 milímetros de mercurio. Esto ya es algo como generalidades. Y pues por último, perdón. Por último, los quiero invitar a mi canal de YouTube. Me encuentran como Anto Rosales. Y ahí tengo un video de lo que les iba a presentar aquí sobre la programación inicial en un simulador de ventilador. Se recomienda obviamente programar el ventilador pues en un pulmón de prueba, que pues obviamente directamente en nuestro paciente. Y pues muchas gracias por su atención.